Hola, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga a todos aquellos que deseen conocer algo más de la palabra de Dios y que deseen una oración. Bueno, estamos nuevamente en este lugar, les damos a todos las bienvenidas para poder participar de Orando en la Nube. Vamos a continuar con el pasaje, con el capítulo, mejor dicho, que habíamos tratado la otra vez, que era el libro de Filipenses en el capítulo 4, pero ahora en el versículo 19, que dice de la siguiente manera: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es el cierre del mensaje que Pablo le da en este capítulo a los hermanos de Filipos. Recordemos que la semana pasada estábamos hablando acerca de algo muy importante. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar que Pablo hablaba de la situación económica. Tenía abundancia o tenía riqueza, a él le daba lo mismo, porque Cristo le daba el poder y la fuerza para poder vivir en cualquiera de las dos situaciones. A veces tenía abundancia, después tenía escasez. Y usted sabe, cuando las personas pierden algo, qué difícil es readaptarse cuando una persona tiene que bajar de nivel económico. Qué difícil es adaptarse a ese nuevo estilo de vida. Bueno, Pablo continúa con la idea y termina el capítulo prácticamente en los últimos versículos 19, donde les dice que Dios les iba a proveer todo lo que les faltaba conforme a las riquezas en gloria. ¿Qué nos muestra este pasaje? En primer lugar, que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es dueño de todo. Nosotros creemos que somos dueños. Dueños de una casa, dueños de un coche, aún dueños de nuestra propia vida. Así los seres humanos pensamos. Pero Pablo se dio cuenta de que Dios es el dueño de todas las cosas. Y eso está muy claramente expresado en un antiguo libro, el libro de Ageo, un antiguo profeta, que escribió en el capítulo 2 y versículo 8 del libro que lleva su nombre de la siguiente manera. Palabras de Dios, dice así: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero no es este el punto de discusión que Pablo quiere tratar con los filipenses. No está Pablo tratando de mostrarles que Dios es el dueño de todas las cosas de la misma manera que lo mostró el libro de Ageo. En realidad, el punto viene por otro lado. Tiene que ver cuando cómo los hombres pueden llegar a administrar los recursos de Dios. ¿Cómo somos como administradores de los recursos de Dios? Este es el punto fuerte del versículo que estamos tratando. Los filipenses habían sido los únicos que habían apoyado económicamente el ministerio de Pablo. De las otras iglesias que Pablo había fundado hasta ese momento o las que existían, ninguna se había hecho parte de del sostén del apóstol. Entonces, Pablo les muestra que ellos eran fieles a Dios en esto, porque la fidelidad a Dios también se demuestra en el área económica. No es solo asistir al culto, no es solo orar todos los días, que digamos serían las actividades menos costosas que los hombres tenemos. Pero cuando tenemos que comprometer nuestro dinero, ahí a veces para algunos la cuestión cambia rotundamente. Dios le dice a través de Pablo a los filipenses que Dios es proveedor de los que saben proveer. Lucas 6:38, en palabras de Jesús, está escrito de esta manera: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque
con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Era este principio que Pablo les quiere recordar a los filipenses. Y les dice, mi Dios pues suplirá vuestras necesidades o todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo les quiere asegurar que el principio que enseñó Jesús se va a cumplir también en ellos. Si ustedes saben suplir, si ustedes saben proveer para las necesidades de otros, Dios se va a encargar también de vuestras necesidades. Y este es, digamos, el clímax que Pablo crea en este pasaje y lo lleva hasta este punto. Dios no necesita millonarios. Dios solamente necesita buenos administradores, personas obedientes, para respaldar el ministerio cristiano, para respaldar la predicación del Evangelio, para respaldar el sostén del ministerio cristiano. Otra vez lo digo, Dios no necesita millonarios. Él es dueño de todas las cosas, pero pone recursos en nuestras manos y Dios espera que seamos buenos administradores con esos recursos. Pablo era buen administrador de lo que Dios le había dado, pero como siervo voluntario y también sostenido por las iglesias, tenía que hacer estas declaraciones. Muchas veces nosotros los cristianos usamos esta declaración cuando hay una carencia en nuestra vida, ya sea del tipo económico o sea de un trabajo o quizás algo familiar. Entonces nosotros decimos, bueno, nuestro Dios nos va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Pero qué interesante es verlo que aquí el que declaraba esto era un siervo de Dios, era uno consagrado a las cosas espirituales. En el Antiguo Testamento, por lo general, los sacerdotes no tenían necesidad de pedir al pueblo porque el pueblo tenía reglas establecidas por Dios que tenían que ser obedecidas. Y nadie del pueblo cuestionaba lo que los sacerdotes administraban. Hoy en día las cosas cambiaron un poquitito, parece. Los tiempos han cambiado y muchas veces la credibilidad de la gente también, a causa de muchas situaciones que se viven. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Nuevamente quiero leerlo. Filipenses 4:19 dice, por eso de mis riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Pablo, aún teniendo carencias, él bendecía a los demás. Por eso, si vos tenés carencias, comenzá a bendecir a los demás, porque como dice el pastor, todo lo que uno siembra, cosecha en la vida. Entonces, si nosotros aprendemos a dar de aquellas cosas que Dios nos ha entregado por su gracia, sea dinero, sea bienes, sea alimentos, sea nuestras propias pertenencias, que varias veces nos ha tocado entregar por causa de la obra del Señor y que con agrado lo hemos hecho, después nosotros podemos declarar, nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te hace falta algo en este tiempo? ¿Estás carente de algo? Te animo a que de eso que vos estás carente comiences a darle a otro. ¿Te falta amor? Da amor. ¿Te falta dinero? Da aunque sea algo de dinero. ¿Te falta alimento? Compartí un alimento, porque todo vuelve en la vida. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude y que nosotros podamos declarar esta verdad como lo hacía el apóstol Pablo? Mi Dios, pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, recordemos que Dios es proveedor de aquellos que saben proveer. ¿Usted quiere la provisión de Dios? Transfórmese usted en un canal de bendición también.
para otras personas, para el ministerio en el cual usted está participando. Sea usted un canal de bendición. Abra la canilla para que cuando usted abra la canilla siga viniendo ese recurso maravilloso del que todo lo tiene, de Dios. Es dueño de plata y dueño de todo el oro que hay en el planeta. Si dependemos de Él, les puedo asegurar que vamos a tener muchas bendiciones de toda clase y de toda naturaleza. Oramos entonces para tomar conciencia de este pasaje y de entender que Pablo quiere señalar acá que Dios iba a ser el proveedor de los proveedores. Señor, bendecimos tu nombre, porque una verdad nos ha sido revelada en este versículo, en Filipenses 4:19, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas líneas: mi Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, yo sé que tú vas a suplir las necesidades de todos los necesitados. Sé que tú vas a comprometerte con los que se han comprometido. Sé que vas a bendecir a los que saben bendecir. Sé que vas a honrar a los que saben dar honra. Vas a levantar a aquellos, Señor, que levantan a otras personas. Dios, te pido que este principio se cumpla en cada uno de nuestros hermanos. En todos aquellos, Señor, que se ajustan a tu palabra, reciban en este día la bendición del Padre Celestial. Porque Dios necesita personas obedientes y Dios busca personas comprometidas con su reino. Que seas una de esas personas. Dios, yo te pido que mis hermanos sean una de estas personas, en el nombre de Jesús, para que tengan abundancia, para que cuando surja alguna necesidad, en la riqueza de Dios venga la provisión divina sobre esas casas. Que las canillas del cielo estén abiertas para los que saben abrir canillas para otros, para aquellos que saben bendecir a otras personas. Señor, muchas gracias te damos porque entendemos hoy esta gran verdad que Pablo dejó casi escondida en el versículo 19 del capítulo 4 del libro de los Filipenses. Hoy ese versículo se ha encendido como una luz que ha de iluminar nuestro camino. Gracias Dios por esta noche, por este tiempo de oración y de intercesión que podemos tomar. Señor, queremos ser esos canales que fluyan como ríos de agua viva, Señor, para que muchos puedan beber de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos si quizás no hemos sido los canales correctos. Ayúdanos a ser los canales correctos para alcanzar a las personas a través de nuestra propia vida y de nuestros propios bienes. Gracias, Dios, porque todo proviene de ti. Tú eres un Dios que suple todas las necesidades. No hay nada que quede oculto a los ojos de Dios. Estás teniendo una necesidad, estás teniendo un momento de carencia, no estás oculto delante de los ojos de Dios. Nuestro Dios está mirando a ti en esta noche y diciéndote: hijo, hija, ten paz, porque yo supliré todo lo que te falta conforme a las riquezas de Dios. Él lo va a suplir. Para Dios no hay nada imposible, porque todo es posible al que puede creer. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Declaramos que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida y que viviremos en gozo y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, bendecimos a cada familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Pueda Dios llenar tu casa de alegría, de gozo y de abundancia, porque al que cree todo le es posible.
No se pierda este principio en su vida. Hágame caso. Transfórmese usted en un canal de bendición para que su vida reciba también bendición del cielo. Nos veremos, Dios mediante, el próximo martes a esta misma hora para compartir más de la palabra del Señor y un poco más de oración. Dios les bendiga.